aspecto, lo primero que tenemos que hacer para hablar de esta introducción es pensar qué es teoría, qué es ciencia y qué es el aspecto social, o sea, la teoría de las ciencias sociales. Y dentro de la teoría de las ciencias sociales estaría orientándose la teoría del trabajo social, que poco a poco lo vamos vislumbrando y que ese sería como el alcance final. A partir de ello, tengo simplemente estos aspectos, es como un abrebocas y que ustedes lo profundizan y lo adentran. Ante todo, una teoría tiene varias relaciones y varios equilibrios. El primer aspecto de la teoría como tal es de que desde el punto de vista común, popular, de la gente, cuando usted lee a la gente de la calle, a la persona de a pie, le pregunta, ¿qué es teoría? Entonces dice, son afirmaciones que necesitan ser comprobadas, que, que no tengo seguridad sobre ellas. Esa es la primera afirmación. Y la segunda afirmación sobre teorías es aquello que nosotros nos vamos a adentrar. Y entonces, en ese equilibrio del pensamiento de la teoría, podríamos decir que hay teorías científicas y teorías populares, es decir, teorías del común, teorías de la gente que no tiene un bagaje científico como tal o un bagaje científico disciplinar. A partir de ello, la teoría son, en primer lugar, reglas, principios, conocimientos. Y esta es la particularidad muy especial de una ciencia, es decir, de una disciplina, de una doctrina o de una actividad. Miren, aquí ya lo estamos diciendo y aquí estoy como involucrando los dos aspectos, los dos tipos de teoría, ¿sí? Si es de ciencia, obviamente que esa teoría tendría que ser comprobada. Si es de una doctrina, tendría que ser justificada y argumentada como tal. Y si es de una actividad, tendría que ser mostrada. Entonces, una teoría de una actividad. Yo canto. Entonces, usted tiene que mostrar que puede cantar. Yo leo. Entonces, usted muestra que está leyendo, etcétera. Son actividades como tal. Hago deporte, etcétera. Mientras que la doctrina como tal, entonces tendría que ser un argumento que justifique aquella afirmación. Entonces comenzaba con esa frase de Francisco de Asís, cuando nos dice, comienza haciendo lo más sencillo, luego lo más complejo y por último estarás haciendo lo más difícil, así a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, mire, eso que le estoy diciendo en este momento ya es un argumento de toda una doctrina, de un imaginario. ¿Cuál es? El imaginario de los procesos. Entonces, uno hace desde lo más simple hasta lo más complejo. Eso sería en cuestión de la teoría, en cuestión doctrinal. Y por último, ya la teoría científica es la que lleva ya un proceso. Y entonces, en esta teoría científica, en esta doctrina y en esta actividad deben haber, primero, ideas organizadas. Por eso cuando usted vaya construyendo un documento, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Identificar palabras, identificar frases, posteriormente compararlas con otras frases o con otras palabras que han venido haciendo otros pensadores, para luego usted explicar el fenómeno de estudio y luego deducir esa observación, esa experiencia y ese razonamiento lógico. Esta deducción sería prácticamente la demostración, los resultados o la explicación de esos aspectos teóricos. ¿Cuáles son los aspectos teóricos? Las ideas organizadas. Ese es el punto de partida, primero. Segundo aspecto, segunda palabrita. La segunda palabrita es ciencias. Y dentro de las ciencias está la que, la ciencia que abarca. Las ciencias son las ciencias disciplinares. Pero ¿de dónde nacen las ciencias disciplinares? De la gran mamá o de la gran matrona que sería la ciencia. ¿Y la ciencia dónde surge?
surge de los conocimientos y saberes. ¿Cuáles son los conocimientos y saberes universales? El primero es el conocimiento teológico, es decir, ese conocimiento de explicar aquello que no lo logra usted entender desde un punto de vista palpable, de aquellos conocimientos que quiere usted darlos a conocer desde las experiencias de fe, desde los constructos culturales, de las experiencias que van desarrollándose dentro de la cultura, dentro de la sociedad, serían los aspectos teológicos, es decir, son esas experiencias de fe personales que las desarrolla de manera particular y las pone en común con otras personas para que sean aceptadas. ¿En torno a quién? En torno a una divinidad, ¿sí? Entonces le doy ejemplos de divinidades. Hay divinidades creadoras y hay otras divinidades que son pragmáticas. Entonces, divinidades creadoras, un dios, unos dioses. Entonces, son experiencias de fe y que están metidas ¿en dónde? En la cultura y se expresan a través de signos y símbolos. Divinidades pragmáticas, entonces, creer en su amigo se convierte en una divinidad, su amiga se convierte en una divinidad y después usted termina enamorándose de esa divinidad que va a llamarse amiga y entonces dice yo amo más a mi amiga y mi amiga se convierte en mi esposa y mi esposa o mi esposo, etcétera. Mire, es una divinidad. Otra divinidad pragmática sería el dinero. Entonces hay personas que mueren, pelean y luchan por el dinero, por el aspecto económico, por el aspecto del tener objetos materiales, etcétera. Mire, son las divinidades, ¿sí? Son experiencias de fe que va construyendo. Otro conocimiento, y desde aquí explica todas las realidades. Otro conocimiento o saberes sería el aspecto filosófico. Es decir, todo ser humano por naturaleza tiende a ¿qué? A estar en oposición o mirar o tener otras miradas de las realidades. Entonces, frente a aquello que le ofrecen, usted está pensando otras propuestas de vida y dice, no, mira, es que yo no lo miro de esa manera, es que yo estoy pensando que puede ser de otra forma. Son las diferentes formas de reflexión, de análisis, de comprensiones de la realidad. Entonces el aspecto filosófico como, como un constructo de sabidurías van generándole ¿qué? Conocimientos. Si en el primero es trascendente, en el segundo es reflexivo, mire, pero también van generando conocimientos. Por eso son saberes y conocimientos. Y el último es pedagógico. El ser humano, por naturaleza, tiende a ¿qué? A educar, formar, acompañar procesos de los demás. Mire, si usted se da cuenta, las ciencias entonces tienen estos tres aspectos fundamentales y que lo convierte en, en unos saberes ya un poco más disciplinarios. A partir de eso, las ciencias, si tiene unos saberes es porque tiene unas teorías, tiene unas ideas, tiene unas doctrinas, tiene unas frases que lo hacen explicable. Entonces, las ciencias en últimas tendrían un objeto de estudio, una misión, una visión, unos fundamentos para poder, primero, aquí le doy el significado de igualdad, describir realidades, generar enfoques, ordenar, sistematizar, sujetarse a una serie de leyes, ya sean descriptibles o también sean explicables, descriptibles o que también sean hermenéuticas, esa sería la palabra, hermenéuticas, que le lleven a una reflexión y al mismo tiempo que puedan dar respuestas. Ahora bien, esas ciencias, de acuerdo a las realidades, a los enfoques, a sus sistemas ordenados, a sus leyes, entonces se radican en tres tipos
de ciencias como tal, o 3 tipos de disciplinas como tal, de acuerdo a esto anterior. Entonces serían las formales, un ejemplo de formales serían eh, las ciencias matemáticas, las computacionales, la lógica también, mire. Entonces miren que esto es bien interesante. Otro, pueden ser ciencias naturales, como cuál, como la biología, la química, como la física, etcétera. Y las ciencias sociales en las cuales nosotros estaríamos sumergidos. Y dentro de ellas, pues obviamente estarían, dentro de las ciencias sociales, estarían las ciencias humanistas, ¿sí? Hay algunos que las separan de las ciencias sociales a las ciencias humanistas o de las humanidades como tal, pero hay otros que las involucran dentro de las ciencias sociales. Pero todas ellas están enfocadas en este aspecto. Y dentro de estas ciencias sociales se van especializando como tal, ya sean jurídicas, ¿sí? Ciencias jurídicas, las ciencias políticas, las ciencias económicas, estarían también las ciencias comportamentales, dentro de ellas estaría la psicología, un ejemplo. Eh, Hay algunas personas que las separan de las ciencias sociales, las ciencias económicas, un ejemplo. En la Universidad Mariana, ustedes se dan cuenta que la Facultad de Ciencias Sociales está totalmente separada de la Facultad de las Ciencias Contables, mire cómo las denominan ellos en la Universidad Mariana, Ciencias Contables y Administrativas. Pero a nivel mundial están dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales se orientan a los intercambios que hacen quienes, las sociedades como tal, ¿sí? A partir de una serie de ofertas y demandas, ¿sí? Y de una serie de propiedades que tienen. Bueno, pero también es necesario que las ciencias se las tenga que identificar desde la diferencia. ¿Qué no es una ciencia? Entonces, las pseudociencias, es decir, que unas ciencias que empiezan a tenerle como una serie de como tentáculos, hay otros que le dicen pies o paticas como tal, si lo diríamos desde nuestro dialecto colombiano, las paticas, le salen muchas paticas como tal, o muchos tentáculos, pseudociencias. Entonces, obviamente que son prácticas, ¿sí? Se presentan como ciencias, pero no responden a un método de investigación, no pueden ser comprobadas. Aquí le traía algunos ejemplos. Un ejemplo, la acupuntura. Entonces dicen, mire, lo que pasa es de que la acupuntura a usted le cura el dolor de espalda, el dolor de cabeza, el dolor de las articulaciones, etcétera. Pero como es una serie de agujas que se utilizan a través de unos procesos que utilizan los orientales, ¿sí? No hay una comprobación científica como tal que lo puede hacer a través de las ciencias, ciencias naturales, las ciencias exactas o ciencias puras, como se le habla. Otro ejemplo, lo de la numerología. Entonces a usted le dicen, mire, se le va a predecir el futuro, lo que va a suceder en el mundo, lo que va a pasar en el deporte o en la economía o lo que va a suceder en Colombia dentro de un año, mire lo que le va a pasar a tal persona. Y empiezan a leer los números, haciendo un ejemplo. Entonces, mire, esos son predicciones no demostrables, que en cualquier momento pueden ser regulares o irregulares, ¿sí? Es decir, están en un vaivén, ¿sí? Y no hay una realidad compleja. A partir de eso, entonces ya nos centramos un poquito en lo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, desde el punto de vista teórico, sus teorías están encaminadas a qué? Al ser humano en sociedad. Entonces, ciencias humanas o ciencias sociales. Miren, aquí lo discrimino, cómo lo hablan en la ciencia, las ciencias sociales las separan aquí en cierto modo y entonces cada uno tiene unas teorías muy particulares y que poco a poco las vamos a ir como desentrañando y dependiendo de las investigaciones que usted construya, entonces su investigación se centra en los aspectos de las ciencias humanas
o ciencias sociales. Usted me va a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Algunos teóricos las especifican de una manera muy precisas. En la primera, tratan de mostrar a las ciencias humanas desde el quehacer mismo. Un ejemplo, la comunicación, la literatura, todas esas disciplinas se ubicarían en las ciencias humanas. ¿Sí? Es un quehacer como tal. Pero en el de acá es directamente a partir de esas ciencias que generan proyectos de intercambio, involucrando directamente en el ejercicio. Mientras en esta parte de acá lo hacen de una forma mucho más fáctica, mucho más teórica, en esta lo hacen de una forma mucho más pragmática, ¿sí? Entonces empiezan a mirar un proyecto comunitario con ancianos. Obviamente, se involucra, mientras que otros científicos dicen, no, es que hablar de ciencias humanas es hablar directamente de ciencias sociales. ¿Por qué? Van a decir, porque cuando usted hace un intercambio, genera ¿qué? Comunicación. Y cuando usted hace un intercambio, también genera unos dialectos, hace un estudio de los lenguajes, de la parte filológica, es decir, del origen de las palabras en relación a esos quehaceres que van suscitándose en las sociedades. Entonces, totalmente humanas, totalmente sociales, las dirían así ellos. Bueno, pero también las teorías de las ciencias sociales, hay una cosa muy clara, no establecen leyes universales. Un ejemplo, el oro es oro aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo y fuera del mundo terrestre, ¿sí? O sea, en cualquier parte del universo es oro, no es cambiante, no cambia. Y entonces el oro tiene unas normas, unas leyes, unos reglamentos por los cuales se puede decir que es oro y no es plata. Mire, hace una cosa precisa. En el caso de las ciencias sociales, todas las teorías se orientan a este aspecto que es subjetivo y cambiante, claro, ¿sí? Por ejemplo, el estudio demográfico en su barrio, en su pueblo, en su municipio, en Pasto o en Cali, en Mocoa, bueno, es cambiante. Entonces dicen el estado demográfico en relación al aspecto de violencia o al aspecto de agresión intrafamiliar, dentro de la violencia del aspecto intrafamiliar. Entonces, mire, es subjetivo, es cambiante. No todas las familias son violentas, no todas las familias son dialógicas, no todas las familias generan mecanismos de comunicación. Es subjetivo, es cambiante. Y todo eso lo estudia las ciencias sociales. ¿Qué es comprobable? Sí es comprobable, obviamente. Usted lo comprueba, pero de una manera que muy particular. Entonces pasaría al aspecto de acá. Las teorías en las ciencias sociales están relacionadas al aspecto comportamental y relacional como tal. Y entonces, todos los estudios, todo sujeto de estudio como tal, tiene que tener está sujeto o tiene que ver con las regularidades y las particularidades. Entonces, es muy regular o muy irregular su estudio investigativo. ¿Y usted parte desde dónde? Desde lo particular para poder entender muchos aspectos. Y entonces usted empieza a hablar de lo subjetivo, de lo subjetivo. Mire, parte de lo particular hacia lo general. Esa es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias puras. Las ciencias puras parten de lo más general, de leyes ya establecidas para poder explicar un fenómeno muy particular. Acá se partiría desde lo particular para poder entender lo general. Entonces usted empieza hablando, es que en Colombia, el Estado colombiano mmm, vive una confrontación de luchas de clases.
Mire, es algo muy particular el Estado colombiano y lo empieza a explicar a nivel mundial. Entonces usted termina diciendo, es que claro, a nivel mundial también se vive lo mismo que en Colombia. ¿Sí? Es un ejemplo nada más.